Bien, teoría de la personalidad de Raymond B. Cattell. Había un dicho ahí que decía que a veces, ¿no?, decimos en un lenguaje incomprensible cosas que todos ya conocen, ¿no? O sea, como que los psicólogos siempre la complicamos. Bien, sigamos. Introducción. El enfoque de los rasgos en la personalidad puntualiza el punto de vista que las personas son consistentes en sus acciones, pensamientos y sentimientos a través del tiempo y de las situaciones. ¿No es cierto? Es decir, que todos más o menos tenemos mismos rasgos de personalidad en nuestras vidas. Esos rasgos son nuestra salvación o nuestra perdición, ¿no? Por eso a veces una persona puede decir, bueno, yo me voy de acá, me voy a otra parte y voy a hacer otra vida. Pero se va con sus rasgos, ¿sí? Y como que tiende a repetir su propia existencia. Bien, Cattell. ¿Qué pasa con el señor Cattell? Un teórico del enfoque de los rasgos, tenía un enfoque nomotético, es decir, buscaba establecer leyes generales y científicas, y que esto le permitía las comparaciones entre las personas, ¿no?, al establecer leyes generales y científicas, y es en este contexto en el cual Raymond B. Cattell desarrollará su teoría de la personalidad, utilizando para ello el análisis factorial. ¿Sí? Sí, esto le permite las comparaciones, como decíamos, entre las personas. Historia, ¿Mm? la historia de Bien, este señor. viajó de Inglaterra a USA en 1937, invitado por Thorndike para hacer un trabajo conjunto. Es decir, era una persona destacada, ¿no es cierto? ¿No? En esa época en que el mundo no era tan chico como lo es hoy a través de las TICs, ¿sí? Entonces, algo bueno habrá hecho Cattell para que Thorndike justamente lo invite. Ingresa a trabajar en la Universidad de Harvard. Él antes estaba trabajando en una escuelita de campo ahí en Inglaterra, pero donde hacía mucho trabajo de investigación, ¿no?, con los pacientes, como que investigaba. Y ahí fue colega de psicólogos famosos, Gordon Allport, Murray, Skinner, ¿no?, todos de Harvard. Y durante la Segunda Guerra Mundial trabaja en el desarrollo de test objetivos de personalidad para la selección de oficiales. Pero su investigación fue interrumpida porque se acabó la guerra. Pero dedicó su esfuerzo, digamos, era un experto en hacer test, el señor Cattell, entonces seguramente habrá hecho desarrollos muy importantes. Ingresó a la Universidad de Illinois en 1945, donde obtuvo un puesto de investigador y con acceso a una computadora, lo cual le facilitó mucho su trabajo, en el cual utilizaba el análisis factorial. Tenía un enfoque multivariado, ¿sí? Se le acusa de ser teórico, pero él dice que hacer trabajo empírico de manera ciega y de predecir si una teoría que lo guíe no era cierto. No, él no, él decía que tenía un método o una teoría. ¿No? O sea, rechaza esta acusación, afirma que sus modelos matemáticos son teoría y que no era simplemente un metodólogo, sino un psicólogo que empleaba la metodología estadística para abordar cuestiones fundamentales y evidentemente eso es lo que él hacía, ¿no es cierto?, con su método, tratar de encontrar test o herramientas que permitan conocer mejor la personalidad de las diferentes personas. Exhortaba a sus estudiantes a tener conocimiento de la teoría de la personalidad, desde la teoría freudiana y junguiana, inclusive, antes de estudiar su propia teoría. ¿No? Entonces, su enfoque multivariado, el cual aspira a examinar sistemáticamente la esfera entera de la personalidad, había producido muchos más descubrimientos en un tiempo más breve que los enfoques alternativos guiados por la teoría. ¿Sí? Él defendía entonces su enfoque multivariado porque la personalidad es multivariable. ¿Sí? O sea, mucho más allá que una suerte de integracionismo, su teoría. Raymond Becquerel nace en 1905 en Staffordshire, Inglaterra, ahí en ese lugar, casi en el medio de la isla de los piratas, y poco antes de graduarse en la Universidad de Londres, decidió que la psicología era el campo que quería seguir. Entonces asiste a la Universidad de Londres, al King's College, y completa su grado doctoral, escuchen, a la edad de 23 años. 23 años y el señor ya era un doctor en psicología. O sea que el tipo era un genio. ¿Sí? A muchos de nosotros nos cae la mandíbula para abajo. ¿Mm? Aprendió el análisis factorial de Spearman, que Cattell aplicó después a la investigación de la personalidad. Al egresar se encontró que no había trabajo para él y aceptó un puesto, por eso decimos, de psicólogo escolar. Se casó con Mónica Rogers, con la que tuvo un hijo, pero su bajo salario minó su salud y Mónica lo abandonó. ¿Sí?
No tenés guita, me voy, le dijo. Cattell aceptó una invitación en 1937 de Thorndike para trabajar durante un año en Nueva York en psicología social. Seguramente se lo llevó como un experto en hacer test. Aparte que el hombre dominaba el análisis factorial. Una excelente combinación para aquella época. Y en esta época también. Un año después, Cattell aceptó un puesto en la Universidad de Harvard. Fíjense, qué suerte, qué envidia. En la teoría de la personalidad, Alport y yo hablábamos un lenguaje diferente, lo cual era difícil para los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Alport era ideográfico, acuérdense, él iba a, ¿no?, a analizar, sí, la personalidad, pero con el concepto de que cada uno de nosotros es único, irrepetible y, ¿no?, y tiene rasgos que son personales y propios y nada más, ¿no? O sea, era un particularista. En cambio, Cattell, nomotético, que buscaba leyes generales. Sí, para facilitar la distribución de muchos test psicológicos, inició una organización privada en 1949, el Instituto para la Evaluación de la Personalidad y la Habilidad, ¿no? O sea, un hombre muy trabajador, y en 1960 funda la Sociedad para la Psicología Experimental Multivariada, para alentar el tipo de investigación que sentía que era necesario para el avance científico de la teoría de la personalidad. ¿Sí? El SMEP, que todavía existe por lo visto. Bien, en el 97 recibió un premio por los logros de toda su vida de la Fundación Psicológica Americana. ¿No? Y seguramente él es recordado, como hoy lo recordamos, como una persona, como dice aquí, sin par, ¿no?, en la creación de una teoría unificada de las diferencias individuales que integra los dominios intelectual, temperamental y dinámico de la personalidad en el contexto de las influencias ambientales y hereditarias, que hasta el día de hoy seguimos discutiendo cuál es más importante, si lo ambiental o lo hereditario. Bien, antecedentes del pensamiento de Cattell. Al contrario de Alport, entonces él no hacía hincapié en los aspectos metodológicos. Su definición de personalidad es muy empírica. Fíjense, personalidad es lo que permite hacer una predicción de lo que hará una persona en una situación dada. Y eso resume su enfoque teórico-empírico. Raymond Cattell afirmaba que el estudio de la personalidad pasó por dos fases anteriores antes de alcanzar su estatus científico actual, que lo funda él. ¿No? Uno, introspecciones intuitivas expresadas en el campo de la literatura, ¿no?, donde hablan que el hombre tiene una personalidad, que la vida es un sueño. ¿Sí? Y los teóricos orientados a la clínica, como Freud, Adler y Jung, cita esos, ¿no? Y desde la Primera Guerra Mundial el estudio de la personalidad ha estado en la tercera fase, que es la fase experimental y cuantitativa, de la cual él es, campanitas, representante. Conceptos fundamentales del señor Cattell: su concepto de rasgos. Los rasgos son unidades de valor predictivo, son conceptos abstractos, ¿sí?, y son determinantes de la conducta. Su método era correlacional más que experimental. La sofisticación de los estudios y los patrones que surgieron de tantos de ellos lo llevaron a creer que los rasgos existen como determinantes de la conducta. Aún así, creía que los rasgos de personalidad no eran solamente fenómenos estadísticos, ¿no?, sino fenómenos más bien psicológicos. Se preocupó mucho por la medición y trataba de elaborar instrumentos de medición psicológica. Consideraba la entrevista un anacronismo, ¿no? Algo que, ¿no? O sea, para él había que, ¿tenés ese problema? Test, 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 test. ¿Sí? Y se preocupaba entonces por exigir, para proporcionar amplia evidencia de confiabilidad y validez antes que fueran empleados para tomar decisiones sobre la gente, ¿no? Entonces, los test de Cattell, podríamos decir, son muy, muy elaborados, como muchos otros. ¿Sí? Entonces, prefería los instrumentos psicológicos antes que la entrevista. Test de personalidad. La contribución más importante de Cattell a la personalidad fue su descripción sistemática de la misma. Desarrolló el cuestionario de 6 factores de personalidad, que es ampliamente usado hoy en día, ¿no?, que se destaca por referirse a los rasgos importantes de personalidad, que ya lo vimos en un tema anterior. Elaboró varios test para uso clínico, incluidos el cuestionario de escala de neuroticismo, el cuestionario de análisis clínico, el informe de consenso matrimonial, medidas de ansiedad y depresión, también de inteligencia. Cattell desarrolló, pero cientos de test. Más allá de los test de personalidad. A ver, hizo una subdivisión de instrumentos para poder aplicar diversos modos de conocer la personalidad, ¿no? Los datos Q son los test de autorreporte, de lápiz y papel, es decir, los datos de cuestionario. Los datos T de técnicas proyectivas, ¿no?, instrumentos de medición que es indirecto. Los datos L son los datos del registro de vida, life, registro de calificaciones, por ejemplo, historial de conducción, cartas de recomendación, etc.
¿no? Por supuesto, a ver, hoy en día algunos doctorados, ¿no?, piden como requisito el registro de calificaciones, entrega sus certificados. Ah, usted tenía buenas notas, paz. Usted pasó raspando, ¿no? A ver, lo vamos a llamar. Y no te llaman nunca. Bien, Cattell fue pionero en los métodos de investigación multivariados que utilizan diversas variables a la vez para predecir la conducta. Y para eso se valió de la computadora. Entonces, como la personalidad es compleja, entonces él propone un enfoque multivariado, ¿sí?, en el que trata de explicarla a la personalidad, tratar de explicar, dice, considerando solo un pequeño número de conceptos, la distorsionaría por sobresimplificación, ya que la personalidad es compleja. Entonces, fue pionero en los métodos de investigación multivariados que utilizan diversas variables a la vez para predecir la conducta. Y para ello se valió de la computadora, ¿no? Entonces, lo volvimos a repetir para agregar eso. Y para ello se valió de la computadora. Habla de rasgos de superficie y rasgos de origen, ¿no? Él utiliza el análisis factorial para describir los rasgos que se hacen aparentes con relativa facilidad. Los denominó rasgos de superficie y buscó los rasgos ocultos a los que denominó rasgos de origen. Entonces, rasgos de superficie parece ser un rasgo, no existe evidencia que en realidad lo sea en sentido duradero, y los rasgos, digamos, de origen, sí, ya son duraderos, ¿no? Y tienen una raíz hasta cierto punto como que biológico, ¿no? Emergen en diferentes situaciones también los rasgos de origen. Bien, medición de los rasgos de origen, entonces el desarrollo de 16PF, que mide rasgos de origen, que tiene escalas de opción múltiple, cada una de las cuales mide un rasgo de origen subyacente de la personalidad normal. El conjunto de puntuaciones en todos los factores es el perfil de un individuo, el cual puede diagramarse en una gráfica, ¿no? Como ya lo explicamos, esto ya lo explicamos. Sí, representa entonces el 16PF la culminación de muchos estudios analíticos factoriales, ¿sí? Aunque hay 16 rasgos de origen, la primera media docena son los más importantes. En realidad todos son importantes, ¿no? Pero los 6 primeros como que son, digamos, hasta cierto punto altamente significativos. Aquí tenemos entonces este ejemplo, ¿no?, de lo que sería un perfil de personalidad, ¿no? Entonces por las puntuaciones diríamos que esta persona es más o menos sociable, ¿sí? Tiene un buen pensamiento abstracto, un tipo inteligente, emocionalmente como que tiende a ser entre estable e inestable, ¿sí? Más bien tiene una personalidad dominante, ¿no? Entonces vamos viendo así de acuerdo a los numeritos con los cuales va llegando, ¿sí?, cada uno de las puntuaciones que obtiene en cada escala. Ya lo explicamos. 3 tipos de rasgos. Rasgos de habilidad, que definen los tipos de inteligencia y determinan la eficacia con la que una persona trabaja por una meta deseada. Cattell intentó encontrar la inteligencia innata, lo que está antes si fuera la educación percibida. Y divide entonces por un lado la inteligencia fluida, que es la habilidad innata para aprender, es fluida porque puede expresarse en diferentes tipos de aprendizaje, y la inteligencia cristalizada, que incluye los efectos de la educación, lo que no ha sido aprendido. Entonces la inteligencia fluida es lo innato, y la cristalizada, aquí hay ¿no?, lo que ha sido aprendido, o sea, la cristalizada es producto de la educación. Entonces trata él de medir la influencia de la inteligencia fluida, sin la confusión de los efectos de la educación, lo que se llama también el factor G, ¿no?, el producto de lo innato, lo genético. Según sus cálculos de Cattell, alrededor del 80% de la variación de la inteligencia es determinada por la herencia, ¿sí? Y solo el 20% es la cristalizada. Bueno, esto ha sido muy discutido hasta el día de hoy. Nadie se pone de acuerdo al respecto, ¿sí? No hay un consenso. Pero esa fue la conclusión de Cattell. Hay mucha influencia y, bueno, por lo menos hay ciertos experimentos que parecen respaldar lo que dice Cattell, así como hay muchas otras evidencias que parecería que no. Temperamento. Los rasgos de temperamento son principalmente rasgos de origen constitucionales, heredados, que determinan el estilo general y tiempo con el cual la persona realiza lo que hace. Entonces tenemos los rasgos dinámicos, que son motivacionales, que proporcionan energía y dirección para la acción, ¿sí? Son los rasgos dinámicos, que se dividen en ergios, que son los innatos, rasgos de origen dinámico constitucional, y los metaergios, que son los ergios con su energía,
canalizan en patrones aprendidos, denominados metaergios, que son los rasgos de origen dinámico moldeados por el ambiente, ¿no? Entonces, una cosa es lo original y otra cosa es lo que se moldea con el ambiente, ¿no? Dividir las actitudes, dividir los metaergios en sentimientos y actitudes. Los sentimientos como estructuras dinámicas profundas, subyacentes en la personalidad, que se forman temprano, son perdurables, incluyen sentimientos hacia el hogar, la familia, pasatiempos, religión, entre otros. Y actitudes. Las actitudes son las expresiones más específicas de los sentimientos. Cattell definió una actitud como un interés en un curso de acción en una situación dada. Los ergios y los metaergios son rasgos dinámicos, es decir, rasgos motivacionales, y son activados por las situaciones. Habla de la subsidiación. Para realizar un ergio se deben realizar ciertos actos instrumentales. Estos actos instrumentales son subsidiarios. El trabajo sirve, o para usar la jerga de Cattell, es subsidiario a la motivación para comer. En general los metaergios son subsidiarios a los ergios, ¿no? Los ergios, decíamos, son lo original, lo innato, y los metaergios son los productos de esa relación con el ambiente. Por ejemplo, para comer, si yo fuera un salvaje, no sé, que vive ahí en la selva, para comer agarro mi lanza y voy a buscar, no sé, algún animal y me lo como. Aquí en la civilización, no, trabajo y después voy al cajero del banco, saco unos billetes y me compro algo. ¿Sí? Entonces las actitudes son subsidiarias a los sentimientos porque las actitudes son más particulares, más remotas a partir de los ergios básicos. Veamos esto, el ergio de comer. El metaergio va a trabajar. El sentimiento que yo tengo es el gusto por lo teórico intelectual, como de muchos psicólogos, seguro muchos que están viendo este video, y la actitud será estudiar psicología, ¿no? Entonces, el metaergio es trabajar, ¿no? Porque es la energía del ergio, digamos, se moldea de acuerdo al ambiente y a la cultura en la que uno vive. Pero estos metaergios, al, digamos, desarrollarse, son influidos, ¿sí? o promueven modos de sentimientos y modos de actitudes propios académicos. También habla de la sintalidad. Esto es muy importante porque dice que las personas son influidas por los grupos a los que pertenecen. ¿Sí? Entonces ahí los tienen, ¿no? Un hippie, una especie de emo, una flogger, no sé. Bien, vamos a ver, Cattell ofreció un término para describir las diferencias de grupo y lo llama sintalidad. Esas diferencias sugieren que debemos ser cautos al interpretar las personalidades de individuos de otras culturas. A menos que sepamos cómo es la personalidad típica de esa cultura, tendemos a hacer interpretaciones individuales de rasgos que nos parecen inusuales, pero que de hecho pueden ser muy típicos para otra cultura. ¿Sí? Pero esto no significa, ¿no?, que consintamos todo. Ah, es de otra cultura, déjenlo, ¿no? Y que que agarre un perro a palazos y se lo coma, como hacen los que ya saben ustedes, ¿no? Sí, o agarran un cangrejo y se lo cocinan vivo, ¿no? Entonces, tampoco seamos muy exagerados con la sintalidad, ¿está bien? Pero bueno, ay, me vino cierta reacción. Normalidad, está bien. Neurosis, tiene poca fortaleza del yo. Bien, lo que él trata de hacer con esto es que dar perfiles, digamos, tanto para la neurosis, para la psicosis, ¿sí? Desarrollando escalas clínicas similares al DSPF, pero centrándose específicamente en las diferencias entre los grupos de diagnóstico. Fue muy crítico de los clínicos que no complementaban sus diagnósticos clínicos poco confiables con escalas validadas empíricamente, ¿no? Entonces, decía la neurosis, tipo que tiene poca fortaleza del yo, baja estabilidad emocional, altas autia, hiperencias, etc. Él se inventó otro idioma, prácticamente, al utilizar nuevos términos, que hoy en día han sido totalmente, digamos, traducidos, ¿no?, en los 16 PFs modernos. Bien, aportes de Cattell. Énfasis en que una de las características centrales de las ciencias es la utilización del cálculo. En eso nos tenemos que sacar el sombrero, la gorra, la boina vasca, no sé. Sí, y reconocer que el progreso científico depende por lo regular del cálculo preciso, y este era el pensamiento de Cattell. Fíjense, años 1940 prácticamente, ya tenía ese pensamiento. Investiga la cuestión en naturaleza-crianza, usando una técnica estadística que desarrolló, que es el análisis de varianza abstracta múltiple, el ABAM, ¿sí?, para analizar los efectos de la herencia y el ambiente con base en datos de parientes y de personas no emparentadas. Cattell buscó una nueva forma de abordar el estudio de la personalidad,
Uno cuya medida de los atributos psicológicos fuera tan objetiva y confiable como las que se encuentran en las ciencias físicas. En este afán publicó más de 500 artículos y 43 libros, una hazaña monumental que refleja su dedicación y perseverancia y que merece que me lo haya leído así textualmente, lo cual no me gusta hacer. Pero realmente el hombre hizo una gran contribución. En conclusión, sí, abordaba todas las dimensiones principales de la psicología de la personalidad, rasgos, como explicación de las diferencias individuales, como explicación de neurosis y psicosis, como explicación de diferencias sociales y de grupo, como explicación de la inteligencia, y conceptos sobre influencias biológicas y rasgos, ¿no? El ABAN. Y nos deja el ICPF, que es usted más famoso y que se utiliza, ahí me comí la palabra, ¿no? En psicología clínica y laboral. Les voy a leer esto, paciencia. Este afán por la medición también debe reconocerse que tiene sus limitaciones. En la búsqueda de la objetividad también se puede dejar de paso pasar de largo aspectos como puede ser, por ejemplo, el que McAdams llama historia de vida, lo cual es importante, ¿no? Según este teórico, cada persona tiene una historia de vida y la pregunta es, ¿puede atraparse estadísticamente estas historias de vida? Bueno, yo creo que Cattell lo intentó. En otras palabras, queda la pregunta de que si todo puede ser sometido al estadístico y parecería que no. Cattell a los 85 años se lamentaba de que los psicólogos actuales ya no tuvieran en cuenta el análisis factorial. A ver, alguno que levante la mano que conozca bien el análisis factorial, deben ser muy pocos. Es así que su obra está aislada del grueso de las corrientes de la psicología y la personalidad actual. Y aún así esto no opaca el trabajo de Cattell, porque la aplicación del cálculo en psicología nunca resta, sino que suma objetividad, y es en base a esta objetividad que la psicología y la personalidad tienen un estatus científico entre las ciencias de nuestro mundo actual. Bien, lo leí todo, ¿no? Pero creo que era importante esta reflexión para ver el esfuerzo de Cattell, ¿no? O sea, su orientación totalmente estadística, totalmente orientada al cálculo, que obviamente, ¿no? Seguramente hay muchas cosas que la estadística y el cálculo no pueden, digamos, atrapar. Y por eso, bueno, nosotros estudiamos otras teorías para poder complementar lo que este grande de la psicología nos ha legado.